Dios les bendiga. He querido en esta mañana compartir un poco sobre lo que es el avivamiento, el poder espiritual de la iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo manifiesta las revelaciones de Dios para todos nosotros a través de la historia. Nos damos cuenta que Dios ha sido poderoso, pero ¿cómo lo entendemos nosotros? No solamente leyéndolo como una historia, leyéndolo como un libro X, sino lo entendemos porque por la fe que Dios ha puesto en nosotros, creemos y confiamos y entendemos las revelaciones de Dios para con nosotros y comprendemos que Dios es grande. En este tiempo el país está envuelto en muchas cosas negativas en contra de la iglesia, pero la única forma que la iglesia no retroceda es que sea llena del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios es el único que va a hacer que la iglesia siga avanzando. Lo ha hecho siempre desde el minuto 1, desde que comenzó la iglesia. Ha sido el Espíritu Santo quien ha liderado y ha llevado a la iglesia adelante. No hay otra forma. Entonces, las estrategias son necesariamente del Espíritu Santo, no son solamente estrategias que podamos agendar, sino que el Espíritu Santo tiene que darnos herramientas y darnos estrategias correctas para el tiempo en el cual estamos viviendo. Recordemos que nuestro principal enemigo no duerme, no descansa, no se da tiempo de vacación, sino que trabaja constantemente para luchar y hacer que la iglesia decaiga. Pero una de las ventajas que nosotros tenemos es que nuestro principal enemigo, Satanás, el diablo, no es innovador. Siempre va con las mismas estrategias a través de los tiempos, por lo tanto, lo conocemos. Es ahí donde la importancia de tener y ser llenos del Espíritu Santo como iglesia para poder sobrellevar y para poder sortear todas las artimañas que el enemigo ponga en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general, estoy hablando de la iglesia de todos aquellos que son creyentes. Entonces, nuestro principal enemigo es real y está al lado nuestro. Nosotros sabemos que no solamente podemos reprender al demonio, sino que tenemos que consagrarlo. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos hacer frente a Satanás el diablo. Entonces, entendemos por la palabra que nuestro principal enemigo es espiritual. Entonces, hay que tener una llenura espiritual, es decir, hay que ser llenos del Espíritu Santo, buscar al Señor, buscar su presencia. Y ahí sabemos dónde va a estar y ahí sabemos y conoceremos las estrategias que Él usa para venir en contra de la iglesia. Recordemos lo que dijimos anterior, que son repetitivas, que no es innovador, por lo tanto no es tan difícil, pero sí hay que estar preparados y ser llenos del Espíritu Santo. Recordemos lo que la palabra del Señor nos dice. Dice resistir al diablo. Y esa es una palabra clave, resistir al diablo. ¿Con qué lo vamos a resistir? Lo vamos a resistir conociendo a nuestro enemigo y también siendo llenos de la presencia del Señor en nosotros. Es la única forma que la iglesia pueda avanzar. No hay otra forma de poder avanzar. Hoy día las iglesias están vacías, las iglesias están dañadas, están quebradas. Hoy día las iglesias, los pastores están enfermos, muchos de ellos están muriendo, tienen enfermedades de base y Satanás aprovecha todo esto porque hay un relajo espiritual. Entonces todo esto está provocando que la iglesia esté de capa caída, pero necesitamos una unción fresca. La iglesia de Cristo necesita la unción que tenía la primera iglesia o la iglesia primitiva. ¿Sabe? Que la Biblia dice ir por todo el mundo, ir por todo el mundo. Entonces tenemos que comenzar a levantarnos e ir a los principios, ir por todo el mundo, o sea, una iglesia activa. ¿Cómo se activa la iglesia? Cuando el Espíritu Santo comienza a estar en nosotros, a activar en nosotros. No estoy apelando a un avivamiento general, estoy apelando
a lo que nosotros podamos hacer individualmente, una búsqueda de parte del Señor, ser obediente al Señor, buscar su rostro, leer las Escrituras, porque en ellas encontramos palabras de vida. Entonces la Biblia nos enseña y dice: pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es decir, la Biblia, la iglesia, cuando está llena de su Espíritu Santo, hay autoridad. Y con esa autoridad podemos hacer frente a todas las cosas que vengan en contra de la iglesia. Podrá venir eventos, terminará la pandemia, podrán haber grandes campañas, podrá haber grandes, conglomerados en los cuales podamos trabajar. Pero una cosa es importante, todo lo que hagamos es para que la iglesia pueda crecer, pero en eso la iglesia tiene que estar comprometida y llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, la combustión lenta, si hacemos una comparación, la combustión lenta, tenemos que ponerle leña, hay que echarle leña, y en la medida en que la leña esté, el fuego comienza a avanzar. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, es la forma en la cual el fuego de Dios comienza a crecer. No hay otra forma. El Espíritu Santo entonces es necesario, porque fue necesario en el tiempo de los apóstoles, fue necesario en el tiempo de la historia de la iglesia, y es necesario hoy en día para sostener la vida, para sostener las familias. Entonces, ¿qué pasó? Pedro caminó 3 años y medio con el Maestro. A lo mejor estuvo lleno de conocimiento, él sabía quién era el Maestro, lo había conocido más de 3 años. Pero le faltaba algo. Pero una vez que él fue lleno del Espíritu Santo, todos sabemos cuál fue el cambio rotundo que hubo en Pedro. En el primer mensaje, 5.000 personas se convirtieron. En el segundo mensaje, 3.000 personas se convirtieron. Entonces, él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Es decir, estuvo bien que él tenga un conocimiento, pero también tenemos que compatibilizar ese conocimiento con el Espíritu de Dios, con la llenura del Espíritu Santo del Señor. Entonces, hoy día la lucha no es entre nosotros, la lucha no es entre las iglesias, la lucha no es contra aquel pastor o aquel movimiento pastoral. Nuestra lucha es contra Satanás, el diablo. Esa es nuestra lucha, y nuestro principal objetivo es ganar a personas para Cristo. Y no podemos borrar nuestro legado, no podemos borrar lo que Dios ha plasmado para la iglesia. Entonces, necesitamos en este tiempo ser llenos de la presencia del Señor. Busquemos al Señor, hay que buscarle en la noche, en la mañana, en los tiempos que tengamos. Entonces, como la palabra del Señor nos dice que no es con ejército, no es con espada, no es con nuestra fuerza, sino es con el Espíritu del Señor. Seguramente el pueblo de Dios en este tiempo tiene fisuras, hay brechas. Y donde hay fisuras, hay brechas causadas quizás por el desgaste, por el tiempo, quizás por los pecados escondidos de la iglesia a nivel general, o simplemente por la tradición que nuestras iglesias en general, nuestros grupos se están rompiendo. Pero es necesario que en este tiempo nos levantemos más que nunca, más que nada, como iglesia. Somos escogidos para llevar el Evangelio a toda verdad, a toda justicia, a la persona que venga, y hacerlos creyentes en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos ser comprometidos. Yo les entrego esta palabra porque el Espíritu Santo del Señor está en medio de su iglesia, pero quiere ser activo, quiere activar, y en la manera, en el modo que Él puede activar es cuando nosotros le damos cabida y le damos autoridad a Él. Es la forma en la cual el Espíritu Santo comienza a exaltar a Cristo y exaltar las obras que Él tiene que hacer.
Sabemos que Satanás vino a matar, a robar y destruir. Y sabemos lo que está pasando en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestro país. Pero hay una noticia. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, la batalla está ganada. La Biblia nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay ninguna condenación para aquellos que viven en el Espíritu Santo. Por lo tanto, les insto a buscar al Señor, a buscar su rostro, a introducirse en la Biblia, a introducirse en la voz de Dios, que es la palabra, para poder ser llenos de su presencia y poder actuar en contra de las acechanzas del diablo y así de esa forma tener en conocimiento lo que Dios tiene para su iglesia. Dios les bendiga. Un abrazo.